pues sí, solo para que sepan que estos espacios de formación van a ser súper valiosos y van a tener mucho sentido después del día de hoy. Listo, ahora sí. Muchas gracias, Carla. Y la profesionalización docente es esencial justamente para abordar este tipo de estrategias de las cuales voy a hablar hoy. Como ya mencionó Carla, mi enfoque tiene que ver más con cómo podemos colaborar desde el Centro de Escritura para el desarrollo, desde el inicio y el acompañamiento a este tipo de estrategias. Entonces, más o menos la idea para platicar con ustedes el día de hoy es empezar un poquito, pues, desde nuestro auditorio, los profesores, que como ya la doctora Meyers nos hizo ver, son el corazón de las estrategias Wacky With, esos profesores que no son necesariamente cercanos a la enseñanza de escritura, pero sí muchas veces muy expertos en sus ámbitos de estudio, ¿no? Posterior a eso voy a continuar con la posición estratégica del Centro de Escritura para elaborar este tipo de conversaciones, incluso catapultar la estrategia en sí misma. Los últimos dos temas tienen que ver con los apoyos a estudiantes y profesores desde el Centro de Escritura y acabaré hablando un poquito de lo que hemos empezado a hacer en el Centro de Escritura de UPAEP. Bueno, esta va a ser rapidísima, nada más ser un recordatorio, pero la verdad es que después de la charla con la doctora Meyer ya lo tenemos clarísimo, la diferencia entre Wacky With, y me gustaría solamente centrar su atención en lo último. Este es un artículo que encontré que me gustó mucho porque habla de cómo se pueden integrar las dos en un enfoque transdisciplinar de escritura más allá de las convenciones pues casi a veces como muy fragmentadas, o se pueden ver así, de ciertas disciplinas o como empaques prescriptivos, ¿no? Entonces lo que se buscaría en una posible relación de ambas es una transferencia del aprendizaje, y este término se hace muy importante cuando hablamos de Wacky With. Transferencia de aprendizaje quiere decir que lo que tenemos oportunidad de aprender en un curso pueda ser aplicado en entornos diversos sin necesaria intervención intencional de alguien. Y ese es como el jackpot o digamos la lotería que buscamos todos los profesores. ¿Cómo hacemos eso, no? Entonces, aquí lo que propone Hendricks es una relación de ambas. Bueno, desde la perspectiva del profesorado, seguro no me dejarán mentir cuando les hablamos a nuestros colegas ingenieros, médicos, cual sea, sobre escritura, muy pocas veces se recibe, pues digamos, con los brazos abiertos. Hay cierta resistencia. Y quiero ponernos en sus zapatos un poco, ¿no? Uno de sus argumentos es: no me corresponde. Yo soy especialista en implantes odontológicos. ¿Por qué me estás pidiendo que además enseñe a escribir, ¿no? Por eso estudiaste tú lo que estudiaste. De entrada, bueno, aquellos que estudiamos en lo que se conoce como disciplinas de desarrollo de escritura intensiva, no somos tampoco especialistas necesariamente en el acompañamiento y en la enseñanza de la escritura. Se nos endilga un poco en este país porque tenemos quizá más experiencia escribiendo, pero yo pondría muchos peros y comillas a eso, porque tenemos experiencia escribiendo en nuestro campo disciplinar. Entonces ahí todavía nos falta una reflexión, yo creo que nacional, sobre la profesionalización de la enseñanza de la escritura. Entonces, de alguna manera no nos debe ser tan difícil ponernos en su zapato, ¿no? ¿A quién le corresponde? Yo les devuelvo esta pregunta: ¿cómo aprenderán a escribir entonces en tu campo disciplinar? ¿Quién va a ser el encargado de enseñarles a los estudiantes y las estudiantes a hacerlo? Otra de los argumentos que escucho muy seguido es el tiempo, y vaya que si entendemos esto, ¿no? De por sí tenemos programas muy apretados, aulas bastante llenas, entonces ¿en qué momento voy a poder desarrollar estrategias de escritura? La pregunta que yo suelo devolver es: ¿cómo puede utilizar usted la escritura para desarrollar o evidenciar el aprendizaje que de suyo ya tiene que enseñar? De manera que no se vea como un complemento, como algo extra, sino como algo que de suyo está emparentado con el ADN de tu asignatura. La tercera cosa que suelo escuchar es: no hay relación. O sea, mi asignatura no tiene nada que ver. Y aquí hay que ponerse muy críticos. Efectivamente, no todas las asignaturas son propicias
a que se enseñe a través de la escritura, ¿no? En algún momento hicimos un experimento en la universidad, fue bien interesante tratar de enseñar a escribir en prótesis dentales, pero a veces no fue tan significativo ni para los estudiantes ni para los profesores. Entonces, sí necesitamos una comprensión plena de qué puede hacer la escritura por las asignaturas para poder seleccionar aquellas que en verdad se puedan beneficiar. Entonces, una de las cosas que yo pregunto es qué tipo de textos leen y escriben en tu disciplina. Si de plano me dicen, no, la verdad es que tenemos puras cosas prácticas, pues es un poco más difícil, pero si hay una conexión con literacidad, ya es una señal de que la escritura tendrá un lugar. Otra cosa que escucho, los estudiantes están mal preparados. Y esto lo escuchamos todos en cualquier nivel. Le echamos la culpa a nuestro compañero de atrás, a nosotros nos toca prepa, a los de posgrado les toca a los de licenciatura. El caso es que nadie parece estar haciendo su trabajo y nosotros tenemos el argumento perfecto para lavarnos las manos y decir no me toca, así vienen, ya ni modo, dile al de prepa, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer mucha conciencia sobre la diferencia que hay en el tipo de escritura solicitada en la universidad. Es que nunca antes habían tenido que escribir algo así. Y yo no sé si se nos olvida ese quizás shock inicial que tuvimos como estudiantes cuando nos empezaron a solicitar textos tan distintos. Algunos de nosotros aprendimos porque teníamos pues amigos muy buenos en eso o profesores excelentes, pero nunca tengo tanta experiencia en casos que haya sido intencional esa enseñanza. Entonces, por eso no tenemos quizá tan claro que esto se debe de enseñar y que nos toca a todos, no nada más a estas materias del primer año o no nada más a los de prepa. Entonces, esa es una muy buena pregunta. ¿Qué diferencias hay en el tipo de escritura que solicita? Bueno, cuando yo escucho esto, lo que pienso es cómo transformar estas preguntas y estas necesidades del profesorado en estrategias. Entonces, para las dos primeras que tienen que ver con la responsabilidad y el uso del tiempo, ya habló la doctora Meyer sobre el diseño en reversa. El diseño en reversa ayuda bastante a hacer más efectivo el uso del tiempo y eficiente el diseño del curso, porque tomo como primer insumo lo último que les voy a pedir hacer. Y a partir de esa conciencia sobre el producto final es que diseño todo lo demás. Lógicamente también requiere una alineación con los objetivos de aprendizaje. Verán que en esta conversación a veces no están tan claros. No es tan común que los profesores realmente utilicen sus objetivos de aprendizaje para el diseño. Y a lo mejor estoy diciendo algo escandaloso, pero es la realidad. Muchas veces los diseñamos para llenar el formato que se nos solicita del curso y luego ni siquiera sabemos a dónde quedaron. Entonces, esos objetivos de aprendizaje tienen que ser la ruta de acción, tienen que ser ese faro al final que nos guíe en toda nuestra toma de decisiones. Por eso tienen que estar diseñados a conciencia, ¿no? Si hacemos esas dos cosas, todas las decisiones y recursos se van a alinear de manera que no se vean como extra. Los otros dos argumentos sobre la relación con la asignatura y la preparación de los estudiantes, yo aquí lo que planteo es la consideración de los géneros académicos para que en principio se pueda ver ya claramente que sí se escribe de otra manera en cada disciplina, como ya nos lo recordó el doctor James y la doctora Meyers, y que además eso requiere enfocarse en estrategias discursivas aplicadas a ese campo, ¿no? Que nadie debe de tener de suyo al entrar a la universidad, o casi nadie, ¿no? A menos que tengas mucho capital cultural y vengas de una familia de abogados en donde ya estás publicando en la preparatoria, no creo que alguien tenga esa experiencia previa, ¿no? Entonces, con estas 4 cosas creo que empieza a quedar claro cómo se trata de una tarea nueva para los estudiantes y de una responsabilidad ineludible para los profesores. Bueno, la pregunta es cómo puede apoyar un centro de escritura, independientemente de si deciden irse más al WAC o al WID, o como en mi caso tratar de hacer una armonía. Lo que encuentro es que los programas deben comenzar por acordar competencias de egreso, tenerlas muy claras, y los productos escritos en esas competencias deben estar claros también. Es decir, en tu competencia de perfil de egreso, ¿está algo sobre la escritura?
debería, porque a partir de ahí es que vamos a poder diseñar en reversa. Después, los programas deben diseñar secuencias de cursos que incluyan a la escritura a través de la trayectoria del estudiantado, es decir, no tienen que ser necesariamente todos, podemos empezar por 1, por 2, o como decía una doctora que nos visitó la semana pasada, por quien se deje, por quien esté más sensibilizado al tema. A veces es mejor ir con quienes ya tienen algo de experiencia con ello, pero al menos diseñar una secuencia. Los profesores deben también, ya aterrizado en su curso, diseñar secuencias de aprendizaje encadenadas también al producto final, pero este producto final está encadenado a los que siguen. Entonces no hay, digamos, caminos alternativos o rutas en paralelo, es la misma ruta y la escritura solo acompaña ese aprendizaje. Los productos de escritura en esta clase deben ser aplicables en el campo disciplinar. Y aquí quiero mencionarles un libro que me ha gustado mucho de E.O.D. Skeller y Lerner, que se llama El Proyecto de Escritura Significativa o The Meaningful Writing Project. Uno de los criterios que encontraron que es fundamental para que los estudiantes sientan que eso que escriben significó algo es que sea aplicable en su campo disciplinar. Entonces no nos lo podemos inventar. Muchas de las conversaciones que tengo a veces con colegas es, bueno, yo les digo que escriban de lo que quieren, de lo que quieran. ¿Por qué no se interesan? Porque no es tan sencillo, debe ser más intencional esa relación. Escribir de lo que quieras en primer semestre no los va a llevar naturalmente a escoger un tema relevante para su disciplina. Alguien tiene que ayudarlos a ver en ese menú de opciones cuáles pueden ser realmente significativas. Y por último, el acompañamiento a la escritura es crucial a lo largo de la trayectoria, sin duda, no basta con hacer un buen diseño. También tenemos que diseñar estas estrategias que los vayan llevando del punto A al B, del B al C y después revisar de regreso como lo hicimos. Voy a hablar un poco más a detalle de eso en un momento. Bueno, ¿por qué los centros de escritura? Dirán. Lo natural sería, idealmente, que tuviéramos un área en la universidad dedicada completamente a WIT o a WAC o a ambas. Pero siempre hay que dar los primeros pasos. Y la pregunta es, ¿quién lo va a dar? Bueno, yo considero que el indicado por su posición estratégica en la universidad puede ser un centro de escritura. ¿Por qué? Porque yo los considero, junto con otros colegas, como zonas de contacto, y esto es un término de Pratt desde los 90s, que analizaba estos espacios en donde las personas que habitualmente no se encontrarían, se encuentran. Entonces, es un espacio en donde gente con muchos privilegios convive con gente muy vulnerable. Los tutores de pronto adquieren autoridad, pero saliendo de ahí ya no la tienen. Los estudiantes que tienen mucha autoridad en sus cursos llegan al centro de escritura y pierden algo de su confianza personal. Entonces, es un espacio como de posibilidades en ese sentido y por eso tenemos que asegurar que sea un espacio seguro. Allí vemos que conviven profesores de distintas áreas, tutores también de distintas áreas y así también estudiantes de distintas áreas y por último, textos de distintas áreas. Entonces hay una gran diversidad en este sentido. ¿Cómo puede entonces ayudar un centro de escritura a los estudiantes en esta trayectoria de usar a la escritura para aprender y en última instancia para escribir en sus disciplinas? Bueno, uno de los grandes contraargumentos al respecto podría ser pensar que los tutores tienen una preparación genérica, es decir, están preparados para acompañar en estas estrategias que sirven para cualquier caso, ¿no? En este ensayo de 6 párrafos, en las introducciones con el modelo de Swales, etcétera, ¿no? Estas estrategias que conocemos muy bien. Entonces, se nos puede oponer una visión que diga cómo va a ese tutor a ayudar a un estudiante de una disciplina con un texto bien particular que va a ser publicado o con una tesis, ¿no? Hemos hablado mucho en mi centro de escritura en particular sobre el acompañamiento a tesistas y las dificultades que esto trae consigo para estudiantes de otras carreras y a veces de semestres anteriores. Entonces sí, es una problemática real. Lo que propongo aquí es pensar que nuestra visión no es tanto de escritura genérica, sino más de una generación de habilidades transdisciplinares. Es decir, aprender a leer transdisciplinarmente y encontrar necesidades que verdaderamente sean útiles a cualquier lector.
¿En qué en particular? Primero, todos los centros de escritura parten de una suerte de pedagogía colaborativa, ¿no? En este caso, para entender el género juntos, ese género que te solicitó el profesor, y los movimientos retóricos necesarios. Los tutores no son otra cosa sino grandes lectores críticos, lectores especializados en leer como escritores. Entonces desarrollan una sensibilidad para esos movimientos retóricos y cuándo funcionan y cuándo no. Pero lo más importante es que están juntos. Entonces lo que el tutor no puede ver, el escritor lo puede complementar. Otra razón es que el espacio del centro de escritura es muy propio para la experimentación. A veces el salón de clase no lo es tanto. A veces los profesores somos un poco más intimidantes. Somos quienes en última instancia los vamos a evaluar. Entonces no es tan fácil experimentar en el salón de clase. Quiero pensar que el centro de escritura sí lo permite. Y entonces un tutor puede brindar sugerencias, hacer buenas preguntas, ofrecer instancias de prueba y error para que sí haya errores en un espacio seguro, porque si no, no aprendemos. Y lo último, que quizás me parezca más valioso, es la posibilidad de transferencia, porque al conectar con conocimiento previo, el escritor se ve en la necesidad de explicarle a otro, menos avesado o totalmente en desconocimiento sobre el tema del que se trata, de qué aborda su tema. ¿Qué le solicitó el profesor? ¿Cómo se vería un texto bien escrito, ¿no? Entonces, esta generación de necesidades de explicación le permite a los y las escritoras que nos visitan comenzar a aplicar sus conocimientos en nuevos contextos. Como decía Trimble hace mucho tiempo, en los 80s, los tutores proveen de un contexto para la escritura, y un contexto que se siente más real, mucho más real, que el aula de clases. Entonces, si bien no son expertos, sí les permiten poner en juego sus habilidades transdisciplinares. Esto lo pueden leer en un artículo de Pemberton que ya tiene algunos años, pero justamente sobre esta problemática y crítica a el entrenamiento genérico de los tutores. Y sobre los profesores, ¿cómo podemos aproximarnos a los profesores? Para los tutores es más difícil, aunque no falta el caso de los profesores que asisten a tutoría. Sí ha sucedido y nos da mucho gusto esa como lección de humildad intelectual que nos dan a veces nuestros colegas y de decir abiertamente, un tutor que es estudiante me puede ayudar. A mí me parece pues justo una señal de que las cosas van funcionando. Pero si no, creo que los profesores sí necesitan un acompañamiento de un profesional de escritura, porque no está fácil, no han aprendido, no hay un lugar en donde intencionalmente un profesor sepa cómo diseñar procesos de escritura. Entonces, en este caso, como directores o colaboradores de centros de escritura, podemos ayudarlos a elegir o diseñar el género de escritura, porque a veces, no sé si les pase a ustedes, nos piden mucho los menús, como si hubiera un género para cada caso, y a mí me gustó mucho una conferencia que le escuché a Federico Navarro diciendo que los inventen, porque siempre que estén conectados con sus objetivos de aprendizaje y que estén diseñados de forma que hagan una cohesión global, es un género de escritura y tú le puedes poner el nombre que te acomode mejor, ¿no? Lo importante es que quede claro para el estudiante y que esté conectado con toda la alineación de la que ya hablamos. También los podemos ayudar diseñando el acompañamiento a ese proceso de escritura. Primero pensando en la trayectoria, en qué lugar de la trayectoria está el estudiante y qué capacidades en cuanto al desarrollo de competencias de escritura esperaríamos de un estudiante en este semestre para no pedirle algo fuera de sus capacidades o algo que no les hayamos enseñado aún, ¿no? Más bien, sí podemos tomar en cuenta la zona de desarrollo próximo, pero siempre considerando la trayectoria, ¿no? Lo último que podemos hacer para apoyarlos es retroalimentarlos a partir de lo observado en tutorías, y esto lo hago muy seguido. Los tutores al finalizar una tutoría siempre se me acercan, cuando me encuentran, para comentarme qué observaron, qué salió bien, qué dudas tenían los estudiantes, con qué dudas se quedaron y de dónde venían esas dudas. Entonces, a veces yo noto la necesidad de contactar a los colegas para proponerles algún tipo de acompañamiento o clarificación que haga falta, ¿no? Esto ayuda mucho porque presenta un modelo de enseñanza
a nuestros colegas, que está abierto al riesgo en un ambiente seguro. Muchos de nuestros colegas no nos mandan estudiantes porque sienten ese riesgo, sienten que serán vistos. Entonces tenemos que generar un ambiente seguro también para que ellos se sientan cómodos recibiendo esa retroalimentación. Es un trabajo de todos, no le corresponde solo a algunos. Entonces esto ha sido difícil, debo decir que cuesta mucho trabajo, pero cuando se logra es cuando veo mejores resultados tanto en las tutorías como en los trabajos finales. Bueno, y ya nada más para cerrar, quería contarles un poco sobre la experiencia que tenemos en el Centro de Escritura UPAP, qué hemos estado haciendo y qué vemos necesario hacer en el futuro próximo. Bueno, yo también utilicé un poquito el modelo de ejes horizontales y verticales, pero un poco de forma distinta. Podemos pensar, sí, nuestro enfoque está centrado en el estudiante. El estudiante es nuestro principal enfoque, digámoslo así, ¿no? Entonces a los estudiantes los atendemos principalmente a través de las tutorías entre pares. También diseñamos talleres en función de lo que vamos viendo en los reportes y lo que se va comentando como necesario. También ofrecemos servicios cuando está fuera de las capacidades digamos, de las personas que estamos allí, como corrección de estilo, etcétera. Y la generación de recursos, que es valiosísima, ¿no? Recursos que puedan estar disponibles para los estudiantes en cualquier momento. Bueno, con los profesores también nos hemos ido acercando porque vemos que el área de contacto es fundamental, ¿no? O sea, el profesor está a cargo de su curso curricular y por lo tanto puede decidir enviarlos o no enviarlos, hablar bien de nosotros o no hablar en absoluto, o incluso decir cosas que no son tan convenientes para el centro de escritura. Entonces, sí tenemos que atenderlos de muchas maneras. Definitivamente el desarrollo profesional de los docentes está en el corazón también del trabajo de un centro de escritura, aunque no lo parezca. Hacerlo no nos quita el centro de atención a los estudiantes, al contrario, porque esas necesidades de aprendizaje vienen de los estudiantes y desde luego devuelven necesidades de aprendizaje para sus profesores. Entonces también ofrecemos asesoría, sobre todo con todo este diseño de géneros, de rúbricas, de trayectorias, de procesos, etcétera. Ofrecemos talleres y servicios y recursos. A veces con los profesores los recursos son más fáciles de lograr porque están ahí, los pueden encontrar en cualquier momento, descargar, compartir, etcétera, ¿no? Pero sí, lo que quiero destacar con esta diapositiva es que es nuestro trabajo también enfocarnos en los profesores. Bueno, lo que hemos hecho es tomar 4 cosas al considerar nuestros apoyos al profesorado. Lo primero que pregunto es, ¿cuáles son tus resultados? Tus resultados de aprendizaje que buscas. Es decir, un estudiante que salga de tu materia, ¿qué va a saber hacer? Ese análisis es bien interesante porque ahí se pone uno un poco más pedagógico. ¿Qué verbos utilizó? Si utilizó verbos, digamos, del primer tipo, como observar, identificar, pues a lo mejor la escritura no les va a resultar tan significativa. Pero si utilizó verbos más cercanos al pensamiento crítico y la creatividad, desde luego que la escritura les va a resultar significativa. Y también sería raro que un curso universitario no lo hiciera, es decir, que se quedara con objetivos de aprendizaje de verbos simples, ¿no? Como informar. Si buscamos pensamiento crítico en nuestros estudiantes. La segunda cuestión es ver la trayectoria, es decir, si puedes querer que un estudiante desarrolle pensamiento crítico, pero en qué momento de su trayectoria está, para poder entonces pensar en un género de escritura que el estudiante sea capaz de hacer y en un acompañamiento con géneros que nosotros llamamos digamos, de lower stakes o que les son menos, que les cuestan menos, es difícil de traducir, para su nota, porque no toda la escritura debe ser proyecto final. A lo mejor solamente se queda en la escritura como tarea o la escritura como actividad intermedia, no necesariamente tiene que ser proyecto final. Después trabajamos ya en la planeación del curso, porque si no lo bajamos, si no lo aterrizamos hasta allá, no lo van a hacer. ¿En qué momento del primer parcial o de la primera unidad o del primer tema les vas a pedir escritura para qué? ¿Y cómo la vas a evaluar? Porque eso también es interesante.
Y por último, asegurar que haya conexión con la escritura disciplinar. Bueno, acuérdate del perfil de egreso. ¿Hacia dónde los ibas a llevar? A lo mejor muchos profesores no están enterados, pero este es el momento en el que van y buscan ese perfil de egreso y ven, en esas competencias dice que tus estudiantes deben ser capaces de A, B o C. ¿Cómo los estás llevando hacia allá? Y bueno, hacemos 5 sesiones de trabajo con profesores, idealmente, a veces nos quedamos en 2, pero ya es ventaja. Si logramos 5, yo soy muy feliz. Primero, los ayudamos a decidir el género de escritura que permite desarrollar ese aprendizaje. Después, alineamos los aprendizajes con la estructura de ese género. Eso es difícil y por eso necesitan a un especialista en escritura. Cuando leas ese texto debes de poder ver si aprendieron o no. Eso tiene que estar garantizado, porque si no, tampoco le va a servir al profesor. La tercera cosa es diseñar estrategias de aprendizaje asociadas a ese producto escrito, a ese producto específico, ¿no? Porque el Centro de Escritura tiene recursos, digamos, ya disponibles, pero son genéricos, están pensados para cualquier universitario. Puede ser necesario un acompañamiento más particular de acuerdo a ese producto escrito, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajamos con fisioterapia, tenemos que aprender Vancouver, ¿no? No APA. Entonces son cuestiones que uno solo se da cuenta cuando habla con los colegas. Descomponer los resultados de aprendizaje en criterios medibles es el número 4, también es difícil. Es decir, el profesor puede tener claro como la visión global de lo que quiere que aprendan, pero cómo lo voy a medir poco a poco en un texto, para finalmente, el número 5, describirlo en una rúbrica. Ya cuando tenemos eso, les tenemos el paquete completo, y pueden ir a sus clases y aplicarlo y se van súper felices porque ya tienen su clase planeada, solo porque visitaron el Centro de Escritura 5 veces. Bueno, perdón, los siguientes pasos, sí hemos encontrado necesidades de mejora, desde luego. Una muy importante tiene que ver con la formación de tutores. Nuestros tutores, bueno, yo no les voy a poder hablar mal de mis tutores, solo cosas buenas van a salir de mi boca, desde luego, pero sí vemos que hace falta trabajar en algo que se conoce como Writing Fellows, o nosotros lo hemos traducido como tutores situados. Tenemos ahorita una materia en la mira, en la cual va a ser muy fácil introducir a los tutores a lo que se requiere en esa materia, el tipo de escrito que se genera, el tipo de acompañamiento que llevan, casi como para que los tutores estén ahí recibiendo a escritores solamente de esa materia. Entonces trabajan muy cercano a los profesores igual, de forma que el escritor va a ver mucho más significativo ese apoyo. La segunda cuestión que estoy apenas iniciando es queremos medir, ya medimos las competencias iniciales de nuestros estudiantes en términos de escritura cuando entran en los primeros 3 semestres, ahora queremos medirlas al final de su trayectoria. Y esa medición es un poco más pesada porque se vuelve diversa, depende de qué estén escribiendo, ¿no? Entonces vamos a empezar poco a poco. La idea ahí es involucrar a los profesores en ese proceso de evaluación de competencias escritas para que la mejora continua no solo nos devuelva información a nosotros como Centro de Escritura, sino también a ellos y a su programa. Si lo logramos, la intención final es generar comunidades de aprendizaje para que, como ya dijo la doctora Meyers, se hagan esta especie de equipos en donde el que tenga la voz cantante no sea nada más el Centro de Escritura o el especialista en escritura, sino realmente el equipo de personas en cada programa que ya está más sensibilizado a cómo se escribe en esa disciplina y cómo se enseña a ello. Entonces, estas comunidades en torno a WAC and WIT, dependiendo del momento y dependiendo del enfoque que el programa decida, para que puedan irse apropiando de las estrategias que por un momento solo están en el diseño, ¿no? Entonces, estos son nuestros siguientes pasos. Vamos a ver cómo nos va, quizás se los cuente la próxima vez que nos veamos. Pero por el momento es todo. Yo les agradezco mucho la invitación y les dejo mis referencias. Muchísimas gracias a todos. Bueno, pues abrimos igual una sesión breve de preguntas, entonces no sé si alguien quisiera participar. Okay. Valeria, Eder y Melissa.
Muchísimas gracias por toda esta panorámica. La parte final, yo creo que es la que me ha dejado más focos, ¿no?, ahí que atender. Yo creo que justamente este salto a trabajar con los profesores es algo que, o sea, las rutas yo he colaborado en 2 espacios de escritura aquí en el Centro de Escritura y trabajo en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Estamos aislados, ahí somos como 25 maestros, cada quien haciendo lo que puede, sin una cabeza, en una división que tiene muy buenas intenciones, pero como son maestros de asignatura, la gente viene, da su clase y sale corriendo. Entonces ha sido muy difícil incluso coordinar los esfuerzos como profesores de lengua, con perspectivas bien diferentes cada uno. Entonces mi pregunta es como, en función de esta ruta, de trabajo con los profesores, digamos en la UPAEP, ¿han tenido como apoyo institucional para contactar a los profesores para lograr estos? O sea, es que como dices, si tú se logran estas 5 etapas que están bien claritas, de enganchar en la segunda a un profesor, ya ganaste, ¿no? O sea, porque va a haber crecimiento, digamos, en la ruta pedagógica de su clase, va a haber, hasta el ciclo de evaluación va a ser infinitamente más fácil. Pero ¿cómo se llega? O sea, ¿cómo han llegado ustedes? ¿Cómo ha llegado el centro a estas 2 primeras reuniones, no? Claro. O sea, si ha sido, mi pregunta así puntual, Abigail, ¿ha sido mucho trabajo solo del centro o sí hay apoyo institucional? O sea, o es un equilibrio. Sí, desde luego sí tenemos apoyo institucional, pero ha sido una cosa de muchos años, debo decir, porque estamos hablando de algo que no está en el radar de muchas instituciones. Esta necesidad de que se escriban otras materias que no sean de escritura, lo estamos empezando a oír apenas, a pesar de que ya tiene 20 años que Carlino publicó aquel artículo, ¿no? Pero a ver, siempre ha habido colegas que están interesados. Siempre ha habido colegas que llegan solos, gracias a Dios. Y la otra cuestión es, la evaluación nos ha dado datos que han sido muy persuasivos para demostrar necesidades. Entonces, si esos datos van acompañados de una interpretación y de un análisis de necesidades con propuestas claras, la institución apoya. Porque no es que no les interese, desde luego, está en el corazón del interés académico que los estudiantes puedan escribir de tal suerte que eventualmente suban los niveles de publicación y de investigación, ¿no? Lo que sucede es que no habíamos visto que la manera de llegar a ello era a través de estas estrategias. Entonces, los datos para mí han sido muy persuasivos. De todas maneras, sí necesitas siempre más, ¿no? Porque pues estamos hablando de una realidad en donde la educación de pronto se ha pauperizado y tenemos un gran número de profesores por asignatura o por hora clase a los que no les puedes pedir más compromiso del que ya te están dando. Entonces tiene que haber incentivos muy claros, a veces pecuniarios, pero no necesariamente, ¿no? Un incentivo puede ser simplemente invitarles la comida o reconocerlos, pero que sepan que su labor es valiosa y que el trabajo que están haciendo pues es en pro del beneficio de la universidad, y esto lo tiene que saber el profesor de asignatura y la institución también. Entonces sí ha sido un trabajo de mucho tiempo, de ir consiguiendo cosas poco a poco. Gracias, y hasta que te conocí, porque nos conocemos por Zoom. Muy bien, bueno, gracias Valeria y Avi. Hola, gracias por venir. Primero tengo que referirme a una frase que dijo hace ratito James, el profesor James, que es si no puedes pensar bien, no puedes escribir bien, no puedes pensar bien, y si no puedes pensar bien, alguien más lo hará por ti. Me llegó al alma, y eso lo quería decir por una parte, y por la otra, yo veo, por lo que dice tanto Susan como tú, es que el centro de escritura sea el punto de encuentro interdisciplinar para poder llevar esto adelante o a cabo. Y lo que a mí me causa como escozor es eso que estabas diciendo ahorita tú, cómo
lograr que los profesores se involucren en ese punto de encuentro, porque es muy difícil. Yo lo he vivido también como estudiante. Claro. ¿Cómo lograr ese punto de encuentro, que el centro de escritura sea el punto de encuentro? Nada más quería mencionar eso. Pues mira, yo creo que el centro de escritura justamente es un lugar en donde no importa tanto tu adscripción o a veces el grado de autoridad que tengas en el aula, y en mi experiencia se ha convertido en un espacio seguro también en ese sentido para los profesores. Muy frecuentemente los escucho hablando de asuntos que no están bajo su control, asuntos que no pueden cambiar, y nuestras estrategias para estos acompañamientos son cómo podemos lograr lo que queremos a pesar de eso, ¿no? Creo que el hecho de que existan centros de escritura ya ponen en el discurso una narrativa de acompañamiento que incluye al profesor y que también lo está tomando en cuenta, y eso se siente en la comunidad, ¿no? Es un espacio comunitario. Y yo he visto que se acercan por eso. Si bien no está pensado originalmente para el profesor, si los alumnos que puedan estar en situaciones más vulnerables se acercan, se sienten cómodos, aprenden y salen más contentos, pues un profesor mucho más. Tal vez estoy siendo demasiado reduccionista, no quiero dejar de ver las realidades, pues igual de la precarización laboral en la que estamos, pero sí quiero subrayar que lugares como el Centro de Escritura justo son empáticos a ellos y les permiten quizás hacer esa crítica que no se permite en otros espacios, encontrar estrategias para solucionarlos si eso es lo que buscan, o simplemente encontrar a un par que los escuche. Sabemos quizás, no sé si por entrenamiento o por vocación, que los centros de escritura suelen ser más empáticos a esas necesidades, ¿no? Precisamente porque son transversales y escuchamos a todos un poco, ¿no? Pero es una realidad que sí, que no hay una respuesta única, ¿no? Es un trabajo de todos los días, es una labor que hacemos en el Centro de Escritura, sin duda. No, gracias a ti. Gracias, Erci, por la pregunta, y a Avi también por la gran respuesta. Y Melissa. Muchas gracias, Avi. Impresionante, la verdad, la parte de meter a los profesores, invitar a los profesores, me parece un salto cuántico, ¿no? Sobre todo de donde estamos nosotros. Un poco para completar, porque Valeria ya preguntó una parte, me gustaría preguntarte del otro lado, ¿no? Sí, ¿cómo puede enganchar uno a un profesor que va por unas horas? O me parece que tienes buenas estrategias y te las agradezco, te las copiaré. Ahora, ¿cómo podría enganchar o cómo podría a lo mejor crear una comunicación con el lado opuesto? Con un profesor, SNI 3, vaca sagrada, digamos, ¿alguna recomendación? Bueno, algunos siguen sin contestarme, pero otros que me han contestado, siento que, estoy sumamente agradecida con ellos porque son no solo buenos investigadores, sino buenos profesores, y lo primero que noto cuando se dan esas dos cosas es una gran generosidad intelectual. Entonces, las personas que ganan los premios, las personas que investigan mucho, a veces también son las personas que están interesadas en pasar esa estafeta a sus estudiantes, ¿no? No van a ser todos, también pongámonos metas asequibles, no tenemos que lograrlo con absolutamente todos, pero seguro que ya les vienen a su mente algunos nombres, algunas personas con quienes sí podrían empezar a trabajar. Y si lo logran con los primeros dos, ya están empezando a ser notorios, es decir, ya se está poniendo en la narrativa el discurso de que el investigador también da clases, aun cuando no tenga tantas horas de aula. No, dar clases también es involucrarse en diseñar estas estrategias, en averiguar si sus estudiantes están aprendiendo, cómo pueden aprender mejor. Al final eso hacemos en la universidad, no solo investigar, ¿no? O sea, la labor docente se extiende también a nuestros colegas investigadores y siento que a veces se puede olvidar, ¿no? Pero hay, gracias a Dios, siempre buenos ejemplos de excelentes y generosos colegas que van a estar dispuestos, así como en el SNI, también en profesores de asignatura
que están muy comprometidos con lo que hacen y buscando espacios para que sus ideas sean oídas y sean puestas a trabajar. ¿Alguien más? Bueno, aquí hay como 3 personas, entonces. Bueno, Javi y luego Valeria. Bueno, igual muchas gracias por esta presentación tan interesante. Sobre todo me llamó mucho la atención el punto que pone sobre la mesa de que un centro de escritura sirve para equivocarse, para tener esa relación, no necesariamente con una figura de autoridad, aunque puede que sí lo sea en su campo, pero que haya una ruptura, ¿no? Hace ratito en una intervención me acordé, por ejemplo, en el caso de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, yo me formé ahí como ingeniero eléctrico y había un espacio, o bueno, todavía lo hay, entre clases, terminan las clases de la mañana y las de la tarde, y hay profesores de carrera que designan su tiempo para dar talleres de ejercicios, de termodinámica, de electricidad y magnetismo, y cualquiera puede ir y resolver ahí ejercicios y equivocarse, ¿no? Creo que eso sería ideal. Por ejemplo, aquí en el CEA tenemos 2 herramientas algo similares, que serían las asesorías y por otro lado los seminarios permanentes, ¿no? Creo que, por ejemplo, ¿no?, sería algo muy interesante hacer un trabajo colaborativo entre varios centros de escritura para cosas como redacción de tesis o de proyecto terminal. Ahí donde ya estás al final y tal vez no tengas una perspectiva tan amplia, pero quizá alguien de UPAEP o de Seattle o de la Ibero o del Colmex diga, oye, ¿sabes que yo estoy investigando también ese tema? O yo también tengo ese error o esa duda de redacción muy particular, ¿no? Entonces, creo que estaría interesante dejar sobre la mesa, tal vez proponer un trabajo colaborativo en torno a un seminario permanente o un taller de ejercicios para redacción de tesis o de proyectos terminales. Y si es colaborativo entre todos, pues yo creo que sería increíble, ¿no? Sí, buenísima idea. Me gusta mucho esta palabra de colaboración y además James hace rato nos dijo disidentes. Sí, somos vistos como disidentes, pero una de las razones es porque trabajamos en estos que yo llamo, bueno, que se llaman terceros espacios, que es un término de Homi Bhabha, o espacios liminales, entre clase y clase en los pasillos, en las escaleras, afuera de la puerta, ¿no? Lo mismo sucede a nivel institucional y es algo que me gusta mucho de la red, siempre estamos colaborando, ¿no? Y si tenemos necesidades similares, encontramos un espacio común. Lo hemos hecho siempre. Creo que el Centro de Escritura es un excelente ejemplo de cómo sí se puede, y con tesistas hace muchísima falta, desde luego. Sin querer acaparar el micrófono, pero hay 2 ideas con las que de las que me voy muy contenta, ¿no? Esta idea de que tenemos que hacer de los centros de escritura lugares seguros, ¿no? O sea, o este espacio para equivocarte. Y lo pienso un poco porque la escritura, la relación con la escritura, no importa si somos el nivel que tengamos de experiencia con la escritura, es un lugar que genera inseguridades. La escritura genera inseguridades a los SNI3, a todo el mundo. Sí. O sea, este espacio intelectual de confrontación. Entonces, ahorita, ¿no?, me viene a la cabeza, yo ahorita trabajo en un centro de investigación, hay poca docencia, pero efectivamente hay mucho énfasis en decir, no, cuando somos docentes tenemos que hacer estas y otras experiencias para comunicar, cómo escribir, cómo… Y pensaba en algo que a los, sobre todo a los investigadores les da mucho miedo, y es la escritura que hace referencia a la divulgación, que no saben hacerla, ¿no? O sea, que es uno de los retos que ahorita yo traigo en la cabeza, es cómo acercar profesores, investigadores a este otro tipo de escritura, que es una escritura que se sale del asunto disciplinar para comunicar a públicos más amplios, pero también no es al público en general, sino es con intenciones comunicativas particulares, precisas. Entonces, me gusta mucho, te agradezco muchísimo este cierre es porque no había yo como generado el espacio para pensar cómo nos acercamos a los profesores, a los investigadores, a este otro estatus que está en la educación, para que el Centro de Escritura se vuelva un espacio para ellos también, que los abra a otras perspectivas de la escritura, incluso las que les generan inseguridades también, ¿no? o lugares no tan conocidos. Sí, fuera de su zona de confort, ciertamente. No, gracias, Valeria.
Abigail, muchísimas gracias por tu intervención, fascinante todo lo que estás trabajando. Es muy, muy bienvenida tu perspectiva, tu experiencia, es realmente, me doy cuenta que deberíamos de haber estado más en contacto todos esos años y espero que de ahora en adelante Lo estaremos. hagamos equipo de manera más cercana. Tres observaciones rápidas. Uno, me interesó mucho un detalle hacia el final de tu presentación sobre darle a los tutores una experiencia inmersiva en algún curso. Quería preguntarte un poco más sobre esto porque es algo que hemos estado intentando, hemos hecho algunos experimentos de compañeros de escritura en las disciplinas y diferentes acercamientos. No es tan fácil por diversas razones, pero es algo que pues nos da mucha inquietud. Otro es si una vez durante el primer año tuvimos un compañero de escritura de Estados Unidos que dio, o sea, hizo del CEA un centro de escritura bilingüe. Y en ese lapso tuvimos algunos profesores que se acercaron porque querían apoyo con la elaboración de una solicitud de financiamiento para un proyecto de investigación en Estados Unidos, una publicación en Inglaterra, etcétera, ¿no? Entonces, esto fue un enganche que es algo que de hecho queremos retomar. Ahora que el CEA y lenguas están, de hecho tenemos aquí nuestra jefa de la sección de lenguas, Antonieta, que está aquí, es algo que queremos retomar porque pensamos que podría ser una manera de ofrecerles algo a los profesores que quizás saben que no tienen, ¿no? Sí. Y el último punto es el tema de proyectos de investigación sobre los centros de escritura, sobre lo que ustedes hacen en la UPAEP y quizás en otras instituciones, y cómo puede este tipo de investigación servir para proveer estos datos duros que mencionas, para ser herramientas de convencimiento para las autoridades. Entonces, estas tres preguntitas, por favor. Sí, bien interesante, sí, ya me dieron ideas algunas. Bueno, de lo primero es un proyecto que estamos empezando, el proyecto de tutores situados en cursos. Lo vamos a empezar con un curso que yo diseñé hace años y está, digamos, en lo que llamamos tronco común, todos los alumnos lo tienen que tomar. Entonces es como el más fácil, digamos, para empezar, porque ya lo conocen como estudiantes. Y lo que quiero observar en principio es ver su relación con los profesores, y observar también el tipo de acompañamiento que hacen porque se escribe en inglés. Y esto me sirve para la segunda pregunta. Casualmente hemos notado, y me faltan datos también para decir si es así realmente, pero digamos, tengo esta intuición ahora de que cuando se trata de escribir en inglés a todos se nos hace más fácil declarar nuestras dudas e inseguridades, incluso a los profesores. Entonces es otro espacio seguro posible para insertar nuestras estrategias, ¿no? Con los docentes no lo hemos hecho, pero con los escritores de los que más van son los que están escribiendo en inglés para esta materia en particular. Justo también me sirve para tu tercera pregunta, estamos ahorita investigando nuestro modelo de acompañamiento a escritura en segunda lengua, que es muy peculiar porque no nos está sirviendo tanto la investigación que hay en el norte global. Mucha de ella está basada pues está situada en el norte global, por lo tanto en un contexto de habla de inglés en particular. En este caso, en el contexto no se habla inglés, decidimos que en las tutorías no se habla en inglés, aun cuando se está revisando un texto en inglés. Entonces estamos sí tomando algunas estrategias pues de la enseñanza de lengua, pero también de las tutorías, ¿no? Entonces hicimos ya una rúbrica y estamos por observarla. Quizás lo que nos faltan son grandes números allí, porque no somos un centro de escritura pequeño, pero lo que sí podríamos hacer es colaborar para utilizar estos instrumentos, ¿no? Juntos, y verlo en poblaciones ya más diversas. De los otros datos grandes que tengo son datos institucionales que ahí sí no los puedo compartir, pero desde luego si se llega a publicar algo, con gusto se los haré llegar. Muchísimas gracias, James. Gracias a ti. Bueno, pues muchísimas gracias, Avi, y a todos. Ay, me voy a poner aquí
rápidamente. Si nadie más tiene ninguna pregunta, con esto, ¿sí? No, bueno, sí, en relación con el cierre, pero ya, ¿no? Ya vas a cerrar. Sí. Entonces, nada más voy a pasar. Perdón. Bueno, pues precisamente como mencionaba Carla, ahorita pues a todos y a todas me gustaría agradecerles antes de que des completamente este cierre. Y me gustaría tener también reconocimientos al margen de muchos de los esfuerzos que se han hecho. Agradezco también a Melissa, que está el día de hoy aquí presente, también como institución por parte del CIDE, se lo agradecemos mucho por parte de la UNAM, a la doctora Valeria Benítez, que también está con nosotros, por supuesto también a todos y aquellos que están también viéndonos desde otras instituciones lejanas o cercanas, como también lo ha sido el ITAM, que hace poco tuvimos un evento también relacionado con ella, que era precisamente quien está ahí, Lilith Ormsby, y también a la doctora Rosa Margarita Galán, quien estaba en el Departamento de Lenguas, también apoyándonos desde hace tiempo, a todos y a todas ellas, a toda la red mexicana de centros de escritura, que están también siendo partícipes, que nos están escuchando y que nos han estado mandando mensajes de mucho amor y de mucho apoyo, y en este sentido, creo que lo que mencionó Abigail, y quisiera retomarlo mucho, esta voluntad, a este amor, a esta situación pecuniaria, pues este es el gran resultado. Hemos obtenido grandes semillas. Alguna vez el doctor James sembró una semilla aquí, por ahí así de hace muchos años, principios de la década anterior, y esto en conjunto, junto con otros profesores, dio esta gran semilla que hoy estamos aquí. Es decir, y no solo eso, dio la semilla para que se formara una red. Y esto para que pudiéramos tener un convivio, una participación, un taller, un seminario grande, ahora con la doctora Susan, compartirlo precisamente con otras instituciones, con la doctora Abigail, y desde luego tener también una formación, porque he de mencionarles un poco esto y quería retomarlo, la Red Mexicana de Centros de Escritura, junto con la Ibero, quien también nos está escuchando, con la doctora Sonia, tuvieron también confianza en personas que tenían mucha voluntad en relación con la escritura, y precisamente de esas fuerzas básicas pues también tenemos aquí a la maestra Carla Rivera, quien también dirige. Entonces pues todo este cúmulo también ha ido dando frutos mayores. También quiero darles un gran reconocimiento a nuestros propios profesores y talleristas que también han estado con nosotros, que es precisamente Valeria, Diego y en su momento Berta, quienes estuvieron también con nosotros, a todos los compañeros de escritura que también han estado en esa primera gran formación desde sus inicios hasta ahora, los que tenemos y que están aquí presentes, que ya participó precisamente Javier, Eder, que han estado aquí presentes. A todos ellos muchísimas gracias, que ha sido un recorrido prácticamente histórico de 9 años, ya casi 10, y de verdad de todo corazón y con todo el cariño del mundo, se ha convertido en un lugar, un espacio seguro, un espacio armónico, un espacio lleno de mucho cariño y amor por la escritura y para con ustedes, para con la comunidad universitaria, para la comunidad UAM, para todos y todas. Les agradezco mucho y les agradezco mucho a todos ustedes su participación. Ahora le paso los micrófonos para que pueda dar cierre a la maestra Carla, y un aplauso genial, si es cierto, a la doctora Abigail Villagrán, que estuvo con nosotros de la UPAEP. Se me olvidó mencionar también a la UDLAP, que también ha estado dentro de la Red Mexicana de Centros de Escritura. Y al ITAM también. Estamos desde el ITAM precisamente, bueno, a todo el colegio, bueno, a todo el departamento de lenguas que ha estado muy involucrado siempre desde sus inicios, y como mencionaba ahí también la doctora Rosa Margarita Galán, que también fue una de las fundadoras ahí en el primer centro de escritura, que es el CARLE, en el 2004-2005. Pero bueno, ahora sí, la palabra y gracias a todos y a todas. Bueno, gracias Gil. Mi cierre es más bien solamente el recordatorio de lo que viene en estos próximos días. Entonces tendremos un seminario que le llamamos el seminario WAC, en el que habrá 3 sesiones en donde discutiremos una diversidad
de temas que siempre han surgido con relación a los centros y programas de escritura. El seminario se va a estar dando en modalidad híbrida, martes, miércoles y jueves de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Y después tendremos otro espacio de formación, que es el taller para la enseñanza de la escritura y la argumentación, que, como les decía hace rato, será más práctico y más enfocado en tallerear nuestros propios programas de nuestros cursos, de nuestras UEAs, y también atender cuestiones. Justamente está formado con lo que mencionaron Susan y Abby del backwards planning, o el diseño a la inversa. Entonces, pues nos va a servir un montón para pensar justo en nuestra práctica. Y este taller igual va a ser de 3 sesiones, martes, miércoles y jueves, de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Entonces los invitamos. Y bueno, finalmente el viernes habrá una conferencia magistral de parte de la doctora Susan a la 1 de la tarde. Entonces también los esperamos, tanto presencial como virtualmente. Y bueno, esto es lo que nos espera esta semana. Entonces esperamos volver a verlos y seguir con las preguntas, las reflexiones y todo esto que tenemos por compartir. Así que muchas gracias.